Porque yo he dicho que nosotros tenemos que tarde o temprano separarnos de Venezuela, porque nosotros no hemos estado vinculados a Venezuela debidamente. Y en ese sentido, esta sería la oportunidad. Herman Pexol Pernía, habitante de la utopía. El abogado e historiador zuliano Herman Pexol Pernía, nacido un 18 de noviembre de 1943, nos abrió las puertas de su casa llamada Utopía para contarnos lo que ha vivido en sus casi 81 años. Hijo de un joven inmigrante alemán y una joven mujer andina venezolana, ha dedicado su vida a la justicia y a la historia, llegando a ser fiscal general de la República, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia en 2 ocasiones. Así comienza su historia. Mi padre era de Dresden, que la llaman la Florencia del Elba, en Sajonia, Alemania, y mi madre era el pregonero del estado Táchira. Porque mi padre vino a Venezuela en enero de 1937, contratado por la empresa Van Diesel, que era una empresa alemana que tenía la botica alemana en San Cristóbal. En esa botica trabajó Cipriano Castro. Por eso depende. Van Diesel era una gran empresa alemana que compraba el café del Táchira y el café de toda la región andina y de Santander de Colombia, y lo exportaba por el puerto de Maracaibo a Hamburgo. Con ese dinero se traían una serie de productos que solamente existían en el Zulia. Y en ese papel, papá vino contratado por Van Diesel porque papá era químico farmacéutico, como le decían en Alemania, droguista. Y mi partida de nacimiento dice que mi padre es droguista. Entonces, mi padre elaboraba las medicinas, dirigía la elaboración de las medicinas de los laboratorios Van Diesel. Yo también conservo, él levantó un álbum de los envases de toda esa medicina. Había para todo, sobre todo para muchas enfermedades de las mujeres había unas excelentes medicinas. Entonces, en ese sentido, mi padre era un químico farmacéutico, pero también era un excelente fotógrafo. Las fotos que yo tengo, y les podría mostrar ahora, por ejemplo, el primero que fotografió la corona de la Virgen de Chiquinquirá, la fotografió en el taller de Orfebre, que era un alemán que hizo la corona. Hizo otra postal, hizo 2 postales, una con la corona y otra con la iglesia o la basílica, y esas se vendieron o se regalaron, porque yo no había nacido todavía, el 18 de noviembre del año 42, cuando se coronó a la Virgen de Chiquinquirá como patrona del Zulia, una corona que pesa 8,5 kilos de oro y piedras preciosas que donaron todas las mujeres del Zulia. Y nací en el Hospital Chiquinquirá, y el partero no fue nada menos que el futuro rector de la universidad, Hernández Damper. O sea que ligado a lo que son las cosas, ligado luego al que muchos años después iba a ser mi suegro, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, papá no fue nazi, pero sí, yo sospecho que fue agente de inteligencia. Eso lo he investigado yo, pero papá nunca me habló de eso. Él solamente me dijo que él andaba en el lago de Maracaibo en una lancha con la bandera esvástica, pero el nazi eran otras personas que habían aquí y que todavía tienen descendientes, no vamos a hablar de eso. Pero cuando evidentemente mamá cuenta que cuando oía las derrotas de Alemania, justamente ya empezó en abril del 43 a ser Alemania derrotada, y que se ponía bravo, ¿no? Evidentemente. Pero ahí ocurrió lo siguiente. Venezuela era neutral durante buena parte de la guerra, pero cuando el presidente Medina Angarita vio que los alemanes estaban perdiendo, decidió declarar la guerra a la Alemania. Bueno, al otro día, los submarinos alemanes, que siempre habían respetado los tanqueros venezolanos,
Bueno, los agarraron todos en Puerto Cabello y los hundieron. Y es un acto de guerra permitido. La gente dice que bueno, no entiendo. Ellos respetaron hasta que Venezuela decidió declarar la guerra. Porque aquí éramos germanófilos. Si hay una ciudad germanófila, era Maracaibo. Maracaibo es una ciudad germana desde su fundación por Ambrosio Alfinger, Inger, como debe ser llamado, pero se lo pusieron. Y luego entonces, las primeras cervecerías que hubo en Maracaibo las fundaron los alemanes. Un técnico que manejaba la cerveza Zulia, el padre Licker. El padre Licker es de origen alemán porque su padre era alemán. La corona de la Virgen Chiquiquira, ¿quién la hizo? Un orfebre alemán, bicho. Son unos cuantos descendientes alemanes como Kurnagel, que fue historiador, yo y otros que consideramos que eso forma parte de nuestro ser, nosotros no podemos renunciar a eso. Cuando se declara la guerra, se ordena la internación de todos los alemanes y la congelación de sus bienes. Entonces se aparecen acá. Nosotros vivíamos en una casa, que esos ladrillos que están allí en el Sardín, son de esa casa que tiene más de 100 años, que quedaba frente a un hato, y decidieron allanar la casa para poner preso a papá. Pero mamá se puso brava, agarró un frasco de perfume y lo tiró contra el suelo, y entonces decidieron no llevarse preso a papá, pero hicieron una inspección en toda la casa. Papá era un gran fotógrafo y había hecho fotografías de todas las partes de Maracaibo, aeropuertos, todo, casa de gobierno. Entonces, eso estaba en una caja que todavía yo tengo, se la puedo mostrar, donde están los negativos. Y esa caja la colocó papá. Nosotros teníamos en esa época una nevera Frigidaire pequeña, ¿no? Que eran las que existían, puesta sobre un cajón. Yo todavía, años después, ya adulto, todavía estaba la nevera funcionando, ¿no? y sobre la caja, el cajón, que me acuerdo de color verde. Ahí papá guardó, ¿por qué guardó La fotografía? Los negativos en esa caja de madera, por cierto, muy buena, y la puso ahí debajo. Los que hicieron la inspección no supieron. Si lo hubieran hecho, lo hubieran llevado bien preso. Porque yo llegué, en una época decidí hacer una imaginación de una serie de contactos entre los agentes de inteligencia en Maracaibo y Berlín. Porque viendo el noticiero de Deutsche Welle, que decía, aquí Berlín, y me dice, ¿qué se me ocurrió? Empecé a establecer diálogos, adelante Maracaibo, adelante Berlín. Y entonces una de las cosas que papá recomendaba era que no podían entrar los submarinos por la barra porque quedarían atrapados. Entonces yo tengo una foto de papá acompañado de dos, yo creo que son guajiros, dos pescadores, con un peinado muy a la moda de esta época, y no sentado. Yo digo, ahí es a punto de salir para hacer la inspección. Y en otra foto está papá comiendo solo, y entonces puso la soledad del espía. Entonces, en el año 37 Alemania estaba en su esplendor, desde el punto de vista económico, etcétera, porque la Segunda Guerra Mundial tiene muchos aspectos económicos. Y decide venirse a aventurar, jovencito, tenía químicos farmacéuticos, pero en el año 37 papá no había cumplido los 24 años, porque él cumplía el 17 de febrero y llegó aquí el 8 de enero del año 37. O sea que no había cumplido los 24 años y se aventuró a ir a un país desconocido. Hermann Pexol Pernía obtuvo su título de abogado en el año 1968 en la Universidad del Zulia. Ese mismo año también obtuvo el título de licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. Inmediatamente comenzó sus estudios doctorales en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, obteniendo el título de doctor en Filosofía del Derecho en el año 1972 y doctor en Derecho de la Universidad del Zulia en el año 1981. Fue profesor de la Universidad del Zulia desde el año 1968
y durante 36 años ininterrumpidos sirvió a la Universidad del Zulia como docente y como gerente universitario. Pero sus andanzas comienzan en el Liceo Baral, junto a insignes hombres del estado Zulia como Ángel Lombardi. Sí, nosotros fundamos lo que se llamó el Frente de Educación Media y fundamos más adelante, muchos años más después, la Democracia Cristiana Universitaria, porque comprendió más que el derecho es un fenómeno social que está condicionado históricamente. Y si yo te puedo mostrar ahora los libros que he escrito, unos son de historia, otros son de derecho y otros combinan las dos cosas. Porque realmente, es decir, el interés mío inicialmente de educación era porque de noche no tenía nada que hacer y voy a escribirme y me autorizó. En esa época uno aprobaba primer año de derecho, por ejemplo, podía inscribirse en otra facultad y cursar simultáneamente, pero había que pedir autorización a Humberto Larroche, que era el secretario. Ya yo Humberto Larroche lo conocía, porque Humberto Larroche había sido mi profesor de moral y cívica en el Colegio de los Hermanos Maristas. Y entonces, bueno, me autorizó inmediatamente a que cursara Derecho. Y cuando pedí una beca a la universidad, me dieron una beca de 160 bolívares. Y yo alegaba que me debían dar 2 becas, porque yo estaba estudiando 2 carreras, pero no me hicieron caso. Entonces, se graduó usted en el año 1968. Exacto, de abogado. De abogado y de licenciado en educación. Lo que pasa primero de abogado y luego de licenciado en educación, porque resulta, todo eso se relaciona. Resulta que yo no había hecho las prácticas docentes, yo no me gradué con el grupo de Lombardi y de mi esposa, sino que me gradué en junio de ese mismo año. ¿Pero por qué ocurrió eso? Simple y llanamente porque resulta que abrieron unos cursos de Derecho Comparado en Estrasburgo, en Francia. Entonces yo solicité, no me había graduado de abogado, solicité a la universidad y la universidad me pagó el pasaje y los que me invitaron en Estrasburgo pagaron la estadía. Entonces, y papá también me dio algo, ¿no? Entonces resulta que yo estuve 1 mes y medio en Estrasburgo estudiando Derecho Comparado y cuando regresé ya mis compañeros habían hecho la práctica docente que se hacía en un liceo y todo tuve que hacer y no me gradué en febrero de licenciado en educación, sí me gradué en febrero de abogado, pero me gradué en junio de ese año de licenciado en educación. Yo me graduó en febrero del año 68 de abogado y antes de cumplir 1 mes empecé a dar clases en la universidad porque José Manuel de Ocando le pidió al decano de la época, Nectario Andrade de la Barca Copellano, que me nombraban, crearon un cargo para mí que se llamaba colaborador docente de honores, aprobado por el Consejo Universitario. O sea, daba clases pero no me pagaban. Pero el delegado Ocando asiste, cuando él me decía, da tal tema, el primer curso que dicté, la primera clase que dicté en mi vida a finales del año, de febrero del año 60, a principios de marzo del año 68, fue sobre la filosofía del derecho de los estoicos, los filósofos estoicos. Entonces, bajo la supervisión de delegado Ocando. Pero delegado Ocando llegó un momento que estaba muy ocupado y me decía, anda a dar la clase porque yo no puedo ir, ¿no? Y así entonces, en octubre de ese año, decidieron contratarme a tiempo parcial, por hora, y entonces a partir de octubre ya yo soy profesor con pago de la universidad, pero contratado. Pero yo había gestionado una beca con la universidad y la universidad me dio la beca para que estudiara en la Universidad Libre de Bruselas bajo la dirección del más grande especialista en teoría de la argumentación de esa época, Chaim Perelman, de origen judío. Y entonces yo me fui en los primeros días del año 69 a Bélgica. Esa fue otra aventura. Llego a un país, yo más o menos hablaba algo de francés porque ya yo había pasado por la primera experiencia en Estrasburgo. Y entonces llego allá y ¿ahora qué hago yo aquí? Entonces conseguí que me dieran un alojamiento en una casa, en una
llamamos pensión que se llama la Maison Internacional des Estudiantes, la Casa Internacional de los Estudiantes. Ahí estuve hasta más o menos octubre, en que decidí venirme porque necesitaba una serie de documentos y libros, etc. Humberto de la Rocha en eso colaboró mucho conmigo. Y aproveché de casarme. Me dediqué a la investigación y culminé un libro que se llama La noción de igualdad en el derecho de algunos en toda América Latina, que ganó un premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, ¿no? Porque resulta que un día llego a dar clases y está fumando un alumno y le ordeno que apague el cigarrillo. Se niega. Edgar Hernández, que era diputado. Le dije, bueno, suspendo la clase. Y a usted lo sanciona. Y le aboné una sanción por la cual él no podía asistir a la clase durante 3 veces. Entonces, el Consejo de Facultad, en vez de apoyarme a mí, decidió apoyarlo a él. Entonces él llegaba a la clase y yo suspendía la clase. Pero a él no le iba a dar clase hasta que se rindió, ¿no? Pasaron los años, lo que son las cosas, ¿no? Y una persona que lo va a mencionar pretendía que me abrieran un expediente por algo que supuestamente había dicho de Humberto, que era mi gran amigo. Y resulta que somete a votación la cosa y ellos creen que Edgar Hernández, que estaba allí como representante de los egresados, creo que era, iba a votar en contra de mí. No, ya yo había arreglado eso, votó a favor mío y de ahí salimos a celebrar. Y el decano era José Antonio Borja Sánchez, una gran persona, que dijo, no hubo mayoría, punto, o sea, pasamos a otro punto. Yo me sentí que en la universidad era plenamente, diríamos en francés, algo así como es hora, es decir, me amplié, me sentí libre de hacer lo que yo creía que debía hacer, ¿no? Resulta que Humberto de la Rocha, cuando yo llegué, me dijo, todavía era el decano, me pidió que diera clase con él. Y entonces empecé a dar clases y un día me dice Humberto, me dio en broma, los alumnos dicen que tú no recomiendas mi libro. Claro que no, que lean otras cosas. En esos años, vino aquí, se celebró una especie de encuentro de filósofos muy importantes sobre la alienación del hombre. Y vino Ernesto Maíz Vallenilla, que era rector de la Universidad Simón Bolívar. Él expuso su tesis, de Raocando también, García Díaz, todos los filósofos de Venezuela participaron en ese evento, ¿no? Pero al otro día nosotros teníamos una especie de seminario de facto con José Manuel Raocando, donde existía Alberto Serrano, Domingo Labarca, Ana Elvira Arajo y yo, todos fallecidos menos Ana Elvira. Entonces resulta que nos reunimos ahí, en el edificio de La Ciega, en el antiguo edificio porque toda la carrera la hice en La Ciega, salvo el último año que se hizo en la ciudad universitaria. Pero educación la seguía en Octavio Hernández. Entonces resulta que viene Ernesto Maíz Vallenilla, que es una persona un poco soberbia, y me dice, ¿qué le pareció la conferencia de ayer? Y yo, como joven al fin y al cabo, le dije, eso que usted dijo, eso lo dijo Karl Jasper. Karl Jasper es un filósofo alemán. Y él, en vez de ponerse bravo, me dijo, ¿y en qué libro? En tal libro. Bueno, cuando salimos y íbamos bajando la escalera en La Ciega, me dice Ernesto Maíz, usted debe dedicarse a la filosofía. Y yo le contesté, no, yo aspiro a ser jurista. Y eso es lo que he aspirado siempre, a ser jurista. Que después ha aparecido como historiador, está bien. Filósofo, muy lejano. Bueno, yo hice como perderá. Yo fui candidato 4 veces, gané 2 y perdí 2. Las 2 primeras las perdí. ¿Por qué? Porque yo no entendía eso de que los partidos había que consultarlos. Y por supuesto perdí las 2 primeras. Entonces decidí negociar. Pacté con el MAS, con PEI y MAS y llegué a decano.
Más adelante, los del MAS querían que persiguiera a los opositores de ellos, que era gente, por ejemplo, Cotillo de Navarro, etc. Yo me negué a eso. Y entonces, cuando ya debía terminar mi periodo, decidí pactar con la oposición y me reeligieron. Ahí fue que el MAS decidió atacarme constantemente. Pero eso me recordó lo que hizo Cipriano Castro. Cuando Cipriano Castro llegó al poder, nombró ministro a todos sus enemigos. Entonces se acercó el caudillo Pulido de allá del Falcón y le dijo: pero Cipriano, aquí no están las personas que te acompañan. Ellos son patriotas y sabrán comprender. Eso yo hice. Ese era cuando entendí que los partidos seguían dominando la universidad. Fueron los del MAS los que decidieron oponerse a mí en el periodo 96-99, ¿no? Y el Tribunal Contencioso Administrativo de instancia estaba en manos de ADECO, y después me enteré que decían: no, él tiene razón, decía la juez, pero cumplimos las órdenes de los partidos, ¿no? Eso fue una época un poco lamentable y oscura de la universidad, porque se usó la violencia. A mí me disparaban, a veces me pasaban las balas cerca, ¿no? Y hubo autoridades universitarias complicadas, no voy a mencionar el nombre, pero hubo una vez que atacaron la Facultad de Tiro y yo decidí, los ataques venían de la Facultad de Humanidades. Yo llamé a la gente: voy hacia allá, pero me hice acompañar de la persona esa, ¿no? Nadie más me acompañó de los míos. Fui solo, y al llegar allá me conseguí un primo de mi esposa que no era de los que estaba disparando, pero los otros habían huido. O sea, en ese sentido yo no me dejé nunca achicopalar, como dicen los mexicanos. ¿Qué decidió el Tribunal Supremo sobre su elección como decano? Yo creo que al final no decidieron nunca nada, porque ya eso han pasado 20 y pico de años. Yo fui decano hasta el 98. Allí, por ejemplo, se llegó a un arreglo político. A mí, José Enrique Molina, que era el que aspiraba a ser decano, me llegó un día proponiendo que llegáramos a una solución tipo República Dominicana, cuando Balaguer, que permaneció un tiempo y después le pasaron al otro. Y dije: no, yo tengo la razón. Entonces, pasó el tiempo y él no llegó nunca a decano, porque se llegó a un acuerdo político en que se nombró decano a José Manuel de Ocando, que por fin hizo su sueño, porque de Ocando siempre soñó ser decano de la facultad. O sea, llegó a ser decano sin haber ganado la elección. Exacto, hubo una reunión, una asamblea de la facultad, y se decidió eso. Fue apenas unos 6 meses, creo, ¿no? Hablemos... Él lo eligieron para completar mi periodo, pues, como hicieron con Carlos Andrés Pérez. Su hoja de servicio como funcionario del Estado es intachable. Quizás uno de los zulianos que ha llegado a los más altos honores en el mundo del derecho, llegando a ser magistrado suplente de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia y primer suplente del Fiscal General de la República, doctor Iván Darío Badel, entre el periodo 1994-1999, asumiendo la Fiscalía General de la República en 18 ocasiones. Yo fui suplente del Tribunal de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, que el titular era Nelson Acurero. Luego fui suplente del Tribunal Superior Penal, cuya titular era Mary Rode Alcalá. Y luego me nombraron suplente en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ahí asistía varias veces, me encargaba de varios casos, me los pasaban, yo los estudiaba y los resolvía. Cuando no le convenía a una persona que era el presidente de la sala, entonces me quitaba el expediente y lo resolvía él.
Eso me llevó a lo siguiente. Había el efecto económico, ¿no? de esos cambios. Y una vez me quedé solo con ese magistrado, que no era cualquier cosa, había sido rector y decano en una universidad del estado. Y entonces me confesó algo. Me dijo que tenía una hija paralizada, esas personas, y eso le costaba mucho dinero. Yo reflexioné y dije, una vez se condena a las personas, no es que estuviera bien lo que él estaba haciendo, pero era explicable. Digo que yo estuve dentro del monstruo, pues, como Jonás, el profeta que fue atrapado por la ballena. Entonces, y luego me ocurrió lo siguiente. Se llegó a un pacto para nombrar al fiscal general de la República y el Contralor General de la República. Entonces, pacto entre ADEI y COPEI. Entonces se decidió que el Contralor General de la República fuera Marcel Roche, apellido, creo que es más, el apellido Roche, ahorita no me acuerdo, como Contralor General de la República y su subalterno Copellano, ¿no? Y entonces nombró al fiscal general a Iván Darío Badel, que era Acción Democrática, y debajo de él los copellanos. Yo recuerdo, estaba en los pasillos del Capitolio y Nelson Chiti me dice, ¿estás dispuesto a venirte para Caracas para nombrarte director general de la Fiscalía? Y le dije, no, yo voy a Caracas como fiscal, no voy como director general, porque me acababan de elegir decano. Claro. Después de haber luchado tanto, no iba. Pero me encargué 18 veces de la Fiscalía General y ese es el mejor cargo después de presidente. En realidad yo tomaba el cargo muy en serio. Cuando yo daba declaraciones a la prensa, todo el personal se reunía a escucharme, no porque se lo pidiera, sino porque les gustaba la forma que yo tenía un amigo que se empeñaba en que fuera a visitar las cárceles. Me metí en las cárceles peores de Venezuela, como el Rodeo. Entré al pabellón de la Corte Negra. Todos los presos me pusieron así, desfilé en el medio de ellos. Después que yo visité el Rodeo, creo que fue que visité el Rodeo, entonces le envié una carta a Rafael Caldera, que era el presidente, diciéndole que como humanista, cristiano, no podía seguir tolerando lo que sucedía en las cárceles de Venezuela. Tiempo después me consiguió Durval Aguiar y me dijo, el presidente recibió tu carta y mandó a llamar a Meyer, porque el que estaba de ministro de Justicia era Hilarión Cardoso, que me dijo, no me vas a decir porque yo acabo de llegar. Claro, él no era culpable de lo que pasaba, podía ser Meyer también. Entonces mandó a llamar a Meyer, o sea, que tomaron en cuenta mi observación. Siempre ha habido corrupción y ha habido el intento de combatirla. Yo cuando me encargaba de la Fiscalía General, que me encargué 18 veces, yo en la mañana me tenían todos los periódicos de Venezuela y un resumen de las noticias. Y entonces yo lo que hacía era leer, y a donde veía que le habían violado los derechos humanos a alguien, comisionaba a un fiscal, ya sea de que estuviera en el sitio o enviaba. Y viajaban sin viático, que después se les pagaban. O sea, había toda esa gente que tenía vocación de servicio, salieron después, ¿no? De los cargos, jubilados, expulsados. Solamente asumía cada vez que Iván Darío Badel se ausentaba del cargo. Que por cierto, no me llevé bien con Iván Darío, tanto que llegó un momento que me quitó la llave del ascensor particular del fiscal, y yo subía con la población. Mejor, conocía a todo el mundo. A veces llegaba personas que, allá abajo estaba una persona que quiere hablar con usted, que suba. Entonces una vez subió un abogado que venía al choque de unos barcos que hubo en la barra. Entonces, pues yo no traje nada, no sabía que me iba a recibir ya. Y una señora que estaba aquí en Maracay me dijo que necesitaba hablar conmigo. Bueno, ve allá a la fiscalía. Allá está una señora que dice que usted le dio, bueno, que suba. Esas cosas no era demagogia, era mi modo de ser. Sus opiniones sobre el sistema jurídico venezolano actual
y la Constitución del año 1999 son de suma importancia para entender su papel como intelectual del derecho. Bueno, yo creo que no significó un avance, lamentablemente. Primero, tiene muchos errores de redacción y por otro lado, fue elaborada centrada en un personaje. Tanto es así que a la ausencia absoluta o temporal del presidente de la República la suple el vicepresidente. Si no hay, y si el vicepresidente y el presidente están impedidos de asumir la presidencia o ha pasado algo que haga que haya falta absoluta, surge una crisis que ocurrió justamente cuando a Chávez no se sabe si renunció o no renunció y vino Carmona. ¿Por qué? Porque esa noche no sabían cómo resolver, porque no había, después del vicepresidente era Diosdado, y Diosdado se desapareció. Yo en la mañana tuve un programa con Guido Briceño, y le dije, viendo la multitud que venía ya del este hacia Miraflores, dije, si el presidente respeta a la manifestación de una persona que le están pidiendo la renuncia, antes de renunciar debe nombrar un vicepresidente de consenso. No se hizo, y entonces surgió la crisis y empezaron a inventar, etcétera. Después se echaron la culpa a Escobar Salón, a Breuer. Yo no creo que Breuer hubiera cometido ese error. Cuando llegó el momento de la juramentación, por parte, el yerno de Rafael Caldera pensaba dar un golpe de Estado. Según dicen, Rafael Caldera se opuso con razón. Lo que no imaginó Rafael Caldera era lo que venía después. Pero eso uno no puede juzgar el pasado desde el presente. Y el otro aspecto es que cuando a Chávez lo puso en libertad, Rafael Caldera. Pero la gente critica eso. Pero resulta que yo recuerdo que a la facultad llegó la esposa de Arias Cárdenas pidiendo dinero para los presos de Yare, y hicimos una asamblea y la gente participó. Todo el mundo quería que le dieran la libertad. Entonces, pero yo nunca simpaticé con Chávez. No tengo por qué decirlo. Ahorita más bien están en el poder, ¿no? Pero porque yo creo que allí realmente se cometieron errores. Es verdad, el mejor discurso que yo he oído a Caldera fue el de ese día, al otro día, cuando habló que se había roto las vitrinas, etc. De acuerdo, pero la solución no era derrocar al presidente, a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Yo a Carlos Andrés Pérez lo ataqué en algunos libros por lo que tenía el gobierno, por lo que estaba mal, ¿no? Pero un día un amigo me llevó a hablar con Carlos Andrés Pérez cuando yo no era presidente. Y de verdad la persona era un político respetuoso. Lo que conversamos él y yo y mi amigo no lo pueden saber porque Carlos Andrés Pérez y el que fue conmigo ya murieron. Pero de verdad yo considero y me opuse que lo que le hicieron a Carlos Andrés Pérez no debió, fue una gran injusticia. No merecía eso. En el año 2017 formó parte de una iniciativa independentista del Estado Zulia, llamada Zulia Libre, para la cual redactó un proyecto de constitución para una posible república independiente del Zulia. Ellos empezaron primero. Yo empecé por mi parte, elaboré el proyecto de constitución, pero yo soy más ambicioso que ellos. Ellos hablan del Zulia, yo hablo de Occidente. La tesis mía de la constitución es que debe comprender el estado Zulia, debe comprender los estados andinos, debe comprender Lara y Falcón. Bueno, y además, por allí en la época de Monagas, hubo aquí un enfrentamiento con Monagas y surgió la Liga de Occidente que no dio tiempo a constituirse. Yo, echando broma, decía, los andinos para que pongan el presidente, Lara para que nos den el cucuy, y Falcón los chivos. No, pero la idea no sería un gobierno presidencialista, sino
un consejo federal como la Constitución suiza, porque yo he dicho que nosotros tenemos que tarde o temprano separarnos de Venezuela, porque nosotros no hemos estado vinculados a Venezuela debidamente. Y en ese sentido, esta sería la oportunidad. Pero es que yo he dicho que el himno hay que cambiarlo, donde dice, seguir el ejemplo que Caracas dio, no, esa vaina hay que quitarla. ¿Cuál es el ejemplo de Caracas? Vamos a ser sinceros, el 19 de abril y luego el 5 de julio fue un acto realizado por la oligarquía caraqueña y luego con la oligarquía valenciana. Ahí no tuvo nada que ver ni Guayana, ni Coro, ni Maracaibo. En el Congreso que declaró la independencia y elaboró la Constitución de 1812, no hubo ningún diputado de Maracaibo, es decir, de la provincia de Maracaibo, ni de la provincia de Coro, ni de la provincia de Guayana. Las tres provincias más importantes. Entonces, además, una constitución que fue aprobada en la siguiente forma. Dice, fue aprobada con casi unanimidad. Un momentito. ¿La unanimidad es completa o no es? Pero no es como decir, está casi embarazada. Entonces, ¿por qué? Porque el padre Maya, que no era cualquiera, el padre Maya era el diputado de la Grita, pero era el rector de la Universidad de Caracas. Se opuso todo el tiempo, no hubo modo de convencerlo. Entonces no hubo unanimidad. Después todavía hubo mayoría absoluta de votos, pero no casi una unanimidad. A lo imposible nadie está obligado. Pero si alguien tiene la posibilidad de tener un empleo aquí todavía, así no sea lo que aspiramos, porque al fin y al cabo lo que me paga la universidad. Entonces, habría que quedarse. Yo quiero quedarme y yo sigo luchando contra este régimen, al que llamo régimen inicuo. Esta gente cualquier día puede decidir ponerme preso. Lo que pasa es que yo he dicho que quizás por la edad no se atreven. O otros factores que no viene al caso de señalar, ¿no? Pero yo sí diría quédate. Ahora, que me va a decir, ¿y qué hago? Ah, bueno, eso es verdad. Si tu patria no te ofrece empleo ni nada como ser útil, tienes que irte, pero con la esperanza de regresar. Yo creo que los 8 millones de venezolanos que están en el exterior, por lo menos la mitad quiere regresar al país. A un país donde puedan vivir dignamente. Yo siempre he votado. Incluso en la época de la democracia, a veces no estaba de acuerdo con los candidatos de las elecciones municipales y votaba en blanco, pero votaba. Esto que está pasando, yo vengo diciendo lo siguiente. Si tú vas a llegar a un casino clandestino y vas a jugar con taúres, que sabes que son taúres, y te ganan, te pones bravo. Y me ganaron tal, y te vas. Al otro día vuelves y vuelve a pasar lo mismo. ¿De quién es la culpa? ¿De los taúres? Esa es la pregunta. Ahora, que había que participar en esta elección, había que participar. Era una rendija que abrieron y la puerta la abrieron en pleno y ganaron. Ganó la oposición. Pero ahí ves cómo están respetando eso. Entonces, esta gente, realmente yo no sé qué pensarán que van a ser eternos en el poder. No es posible. La Unión Soviética se derrumbó. La Alemania democrática se derrumbó. Lo que pasa es que, ¿cómo cayó el régimen comunista en Alemania Oriental? Simplemente de una iglesia, de una manifestación, ponte de 100 personas. Les mandaron y los reprimieron. Bueno, la siguiente fueron 1000 personas, mandaron 1000 policías. Pero llegó un momento que habían 100.000 personas manifestando y no habían 100.000 policías. El gobierno renunció. Y se fue. El que era el primer ministro de Alemania se refugió en Chile y ahí murió. Pero estos son gente civilizada.
Cuando Leopoldo llamó como llamó la salida, no previó que esto no le importaba asesinar gente. Ese es el problema. Es difícil. Espero que esto no sea la previa entrevista de que termine en la cárcel, ¿no? Ha habido épocas peores que esta. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los días previos a la asunción de Cipriano Castro. El Cipriano Castro asume el poder y acabó con el caudillismo regional. Porque cada sitio que hacendado se consideraba caudillo y asaltaba a las otras haciendas. Entonces, en algún momento hay que saber negociar, cosa que aquí lamentablemente hasta ahora no ha sido posible. Porque esta gente perdió. Todo el mundo se lo dice. Yo creo que sería inteligente entregar el poder y convertirse en oposición. Que podrían volver al poco tiempo. ¿Por qué? Porque la situación del país es tan mala que la gente cree que el que va a gobernar va a hacer milagro y no lo va a hacer. Aquí ha faltado estrategia. María Conina es muy preparada, inteligente y tiene algo que es perseverante, eso es importante. Bolívar decía, Dios premia la constancia. Y el caso de Caldera también, ¿no? Y el suyo, que fue 4 veces candidato. El mío también. Entonces, en ese sentido ha faltado estrategia y hay que saber distinguir entre la estrategia y las tácticas. La estrategia es tomar el poder. Las tácticas son los medios que voy a utilizar para eso, que pueden ser distintos medios. Y en eso está la negociación. Clausewitz, el gran teórico de la guerra prusiano, decía que la guerra es la política de Estado por otros medios. Pero yo digo eso, está bien, pero también digo que la política es la guerra por otros medios. Es decir, en vez de utilizar la política y la guerra por otros medios, significa que sustituir los fusiles, los disparos, las armas por los argumentos. Todavía parece que aquí estamos empeñados en no utilizar eso. Pero después no, la gente no se queje cuando se van creando odio. Lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza o en el Líbano. Matar gente alegremente, resulta que eso va creando más rencores. Al que le mataron un hijo, le mataron al padre, le mataron un hermano, ¿crees que va a ir a besar al enemigo? No lo va a hacer. Entonces, lamentablemente se han creado condiciones que hacen que a veces la conciliación o la negociación sea difícil. La gente dice, no podemos eso, hay que mandarlo a la cárcel. Sí, hay que mandarlo a la cárcel. Pero resulta lo siguiente, Alfonsín, cuando era presidente, y se reunió con Rafael Caldera. Y Caldera le dijo, chico, y usted pusieron en libertad a Videla. Y entonces Alfonsín le dijo, es que si no lo hubiéramos hecho yo no estuviera aquí yo de presidente. Años después, un fiscal Moreno los acusó, los enjuició. Ya estaban tan viejos que los mantuvieron presos en su casa. Pero ese Moreno fue luego el fiscal cuando se instaló por primera vez la Corte Penal Internacional. Cargo que le ofrecieron a Escobar Salón. Imagínate. Y lo rechazó porque quería venir a joder a Bruer Caría. Entonces nombraron a Moreno fiscal y hasta hace poco ha estado dando hasta consejos. A sus 80 años sigue creyendo en la justicia y en el derecho. Tiene esperanzas de que este país retome el camino del progreso. Por supuesto hay que estudiar derecho, ya sea para enterarse de que las normas, yo inventé una expresión hace muchos años, las normas fachadas. La Constitución del 99 como la del 61 contienen muchas normas fachadas. ¿Qué son normas fachadas? Son normas que son como un biombo. Esas disposiciones del código, y de los códigos también,
disposiciones que en la Constitución, por ejemplo, disponen cuáles son las condiciones para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Está muy bonito, pero no se cumple. O lo que proclaman los derechos económicos, sociales, algo más elemental, las libertades públicas, no ser detenido arbitrariamente. Son normas que ocultan una realidad diametralmente opuesta. Yo recuerdo estando yo en Varsovia, se sentó a mi lado una profesora polaca, ¿no? Y me dijo, ustedes tienen la mejor ley de materia ambiental, creo. Sí, claro, tenemos la mejor ley ambiental, pero yo no le dije nada, no iba a decir que allá no se cumple, pero puede ser la mejor ley, pero se cumple. Eso, pero ¿por qué? Eso viene, y esto es importante que lo recuerden. Cuando había un problema aquí en la colonia, el capitán general o el gobernador, el capitán general a partir de 1777 o el gobernador de las provincias que siguen existiendo. Resulta que el gobernador o el capitán general había un problema y no se atrevía a resolverlo, mandaba a consultar al rey. Eso implicaba enviar una comunicación en barco, pero que no era barco sino barco de vela. Y llegaba eso a Madrid y luego entonces el rey posiblemente decidía, pero lo pasaba a consulta al Consejo de India. Es más, había una disposición que dice que ninguna real cédula se cumpliría si no había pasado con la aprobación del Consejo de India. ¿Por qué? Porque podía suceder que estuviese el rey acostado con una muchacha y esa muchacha le pidiera un favor. Y mira, nombra a mi papá gobernador o para tal cargo. Entonces resulta que le hacía la cédula, pero lo había pasado por el Consejo de India, no se aplicaba. Entonces, ¿qué pasa? Respondía el Consejo de India a Venezuela. Llegaba y entonces, ¿qué hacían el gobernante, el alcalde o el gobernador? Se ponían la redacción en la cabeza y decía, se acata, pero no se cumple. Porque no se podía cumplir ya la realidad había cambiado en varios meses, quizás en años. Y eso seguimos nosotros. Se acata, pero no se cumple. Hermann Pexol Pernía es un ejemplo de zulianidad. Su compromiso con la democracia y la justicia y su incansable labor por promover el pensamiento histórico lo hacen indispensable en el día a día de los zulianos. Hoy es vicepresidente del recientemente creado Centro de Estudios Históricos José Domingo Ruz, que imparte mensualmente conferencias y charlas sobre los valores históricos y culturales del Zulia. Su determinación y apoyo a la causa zuliana lo convierte en un patrimonio viviente de Maracaibo, el habitante de la utopía, desde donde nos dice que es posible creer en un Zulia mejor. Un gusto. Bueno, encantado. Gracias por permitirnos entrar a tu casa. No, y vamos a ver cuando venimos. Ahí hay un poco.